Al inicio fue bonito, pero después Él me busca cualquier pero, y la comida, la casa. Nos ha dolido, nos hemos desprendido, estuvimos 2 años fuera de la iglesia. Creo que eso me dolió y creo que ahí lloré mucho cuando comencé. Hola queridas mujeres, el día de hoy estamos en un nuevo episodio de Entre Tacones. Tenemos a nuestras invitadas especiales, a Cris y a Pao. El tema de hoy lo hemos titulado como Cuando dije sí al Señor y no sabía todo lo que eso implicaba. Entonces queremos el día de hoy contarles anécdotas que como mujeres hemos pasado y que nos ha costado, pero todo para darle el servicio al Señor. Entonces queremos empezar. Cris, cuéntanos un poquito cuál es tu historia. Ay, muchas gracias por la invitación. Y bueno, cuando pensábamos sobre el tema, recordaba que bueno, yo me enamoré del Señor y mi mayor anhelo era servirle. Y yo quería servir en lo que sea. Yo recuerdo alguna vez que yo le decía, póngame a lavar los baños, no importa, porque yo le quiero servir, porque eso es el servicio. Pero em, recuerdo cuando nos encargaron trabajar con jóvenes, no, yo me emocioné mucho. Estamos con mi esposo y nos propusieron trabajar con ellos y yo dije sí, sí, porque yo les voy a entender, porque yo tuve muchas luchas en mi adolescencia. Yo dije sí. Ese momento yo dije sí, porque al Señor hay que decirle que sí, decía no. Pero yo quizá muy emocionada. Y cuando yo le miré a mi esposo, él estaba como meditando más y dijo, sí, tenemos que orar. Y luego una conversación atrás, él me decía, quizá yo conozco un poco más porque él es muchos años más creyente que yo. Y, y yo, la verdad, no me imaginé todo lo que implicaba, quizá como dice el tema, ¿no? Creo que algo que a mí me costó mucho es la gente. O sea, que la gente a veces no agradece. La gente a veces puede ser ingrata, puede ser mala, quizá tuvimos casos que la gente se levantó en contra quizá del liderazgo del ministerio o gente que decía no, porque ellos, cámbienles, o ellos no deberían estar, y quizá no en cosas fundadas sobre nuestra vida, ¿no? Y creo que eso me costó, creo que eso me dolió y creo que ahí lloré mucho cuando comencé. No me arrepiento de haberle dicho que sí al Señor porque como quizá conversamos un poquito. Para mí esa ha sido mi mejor decisión y sé que la de ustedes también. Pues Qué, sí. qué interesante, ¿no? Porque es así. A veces, no sé si te pasó, pero en algún momento quisiste decirle no. O sea, al inicio fue bonito, pero después se agravó la situación y ¿qué pasó? No, no, nunca se me ocurrió decirle que no. Yo No, pero yo solamente, creo que cuando nosotros le decimos sí al Señor, implica también que te vituperen, que te traten mal. Y creo que si nosotros vivimos una vida relacionada a la que Jesús, o tratamos de imitar en algo, porque nunca nos vamos a parecer, yo creo que, mira, Jesús cómo vivió. Fue vituperado, fue maltratado y mucho. sí. Y nosotros no es nada. Y creo que todos pasamos en el ministerio. Mm, La traición, la deslealtad. ujú. Y obviamente como seres humanos nos duele. Pero ahí es cuando Dios te forma. Recuerdo, ahorita que quizá mencionas esa parte, recuerdo que hablaba yo con un pastor y él me decía, nos toca pasar por el camino del quebranto, por el camino de la humillación. Y la Biblia dice que si a él le hicieron eso, más a nosotros. Pero no me pasó por la cabeza cuando acepté, la verdad. Claro. Y No lo sabía. no lo sabía. No lo sabía, Y si no, estaba bien. Y lloraba así con el Señor. Y le decía así, y lloraba, Señor, ayúdanos, fortalécenos. Y ahora yo puedo decir que ya no me cuesta lo mismo que me costó hace años. Y ya sé a lo que me meto, quizá en algunas áreas, ¿no? Y entonces, quizá de alguna forma me preparo. Yo le decía algo a la gente, que Jesús decía, alguien me va a traicionar. Y creo yo que deberíamos estar preparados para un Judas aún en el ministerio. Si al Señor le hicieron, cuanto más a nosotros. así es. Sí, o sea, yo creo que en medio de todo, el servicio no es el tope, no es el límite de algo, sino más bien es una forma de enseñarnos a madurar espiritualmente. Dice la palabra Ay, de qué Dios que lindo. cuando recién llegamos es leche espiritual, como un bebito, Ujú. pero va pasando y el hecho de decirle sí al Señor, de pronto eso te ayuda a crecer, te ayuda a madurar y ya no vas a cometer los mismos errores. De pronto, ¿cómo te recibieron en una iglesia?
¿Cómo eras tú de adolescente, de joven, de pronto en la iglesia? De pronto tú no lo entendías en ese momento, o muchos pueden sentir identificados y dicen, cuando yo era joven, yo sí le hacía las travesuras a mi líder, no le hacía caso. Yo puedo decir eso. Me acuerdo que alguna vez salimos a un campamento, a un retiro de jóvenes, y la pastora en ese entonces, Paz, ya me está viendo. Yo recuerdo que con el grupo de las chicas, o sea, por molestar a los chicos, queríamos ponerles pasta de dientes en la cara, así porque ellos también nos hicieron alguna broma y nosotros a medianoche por ahí molestando. Y la pastora nos dijo, cuidado con salir cada cual. O sea, no es que íbamos a hacer algo malo, no, sino por molestar. Y yo recuerdo, o sea, en ese entonces yo estaba en el lugar de una joven que iba y estaba sujeta a mi líder. Y cuando uno ya es líder, justo lo que tú decías, de pronto vive y uno ahí es cuando Les puedes recuerda entender. y puedes decir, ya maduré. O sea, no vas a terminar de madurar nunca, ¿no? Pero sí vas en ese proceso hasta cuando estemos adelante del Señor en su presencia un día. Sí, no fue fácil, pero aquí estamos. Sí, sí, sí. Y en este caso, a ti, Pau, ¿cómo fue tu proceso cuando tú aceptaste y le dijiste sí, sí, señor, a pesar de de lo Lo que que venga, venga. a pesar de lo que tenga que pasar, te digo sí al ministerio? Bueno, yo creo que decirle sí al Señor implica muchas cosas, pero a mí, por ejemplo, me costó mi vida secular, por decirlo así, con amistades, con amigos, el hecho de compartir muchas cosas, porque yo suelo decir siempre una frase que Dios me hizo pasar primero a mí. No solo hay que parecer, sino hay que ser. Y si nosotros queremos aparentar ser hijos de Dios, nos vamos a dar unos puertazos fuertes. Pero cuando nosotros le decimos sí al Señor, debemos ser y demostrar en todas las áreas. Entonces el Señor demandó de mí, o sea, santidad en todas las áreas. Y yo tuve que, no tenía que negociarlo, sino tenía que renunciar, es decir, hasta aquí llegué, hasta ahí, no Guau. más. Y no, el hecho, o sea, muchos van a escucharme, van a decir, o sea, ser cristianos o servirle, ya no vas a tener amigos. No, de hecho, les tengo a mis amigos hasta el día de hoy. Nos Pe- tiene a nosotros. también. Pero les Mejores sigo amigos. predicando. Exacto. Y muchos de ellos de pronto me han escuchado y sé que aunque sea una palabra, ha llegado a ellos. Y yo le pido a Dios y le Y tu decía, vida mismo. claro, yo le decía, Señor, si estuvimos en otros momentos compartiendo, ¿cómo quisiera que ellos estén ahora compartiendo este estilo de vida que es diferente y es lindo, ¿no? Y a pesar de que me costó eso, decirle sí al Señor ha sido gratificante, porque Dios no paga mal. Amén. Servirle a Dios, Sí. o sea, duele. Y bueno, nos faltaría tiempo para conversar, ¿no? De pronto con mi esposo, creo que hemos vivido muchas cosas en muchas áreas y muchos lo conocen. Y creo que el Señor ahí ha probado nuestra fe. Ha probado en el sentido de decirle sí. Y nosotros en medio del dolor le hemos dicho, sí, amén, Señor. Así duele, sí, avanza, Amén. avanza, avanza, Señor, pero está lastimado mi pie, avanza, sigue. Y de esa manera hemos visto cómo el Señor se ha glorificado. Nada tenemos, pero al Señor le plació usarnos. O sea, de Amén. pronto nosotros fuimos los más pecadores, los que más nos equivocamos, Ujú. pero al Señor le plació usarnos. Amén. A Él dijo, vengan, que les necesito en mi rebaño. Y es que así pone el Señor nuestro Exacto. carácter y nos va limando hasta eh, que la obra quede completa. Amén. Por ejemplo, algo que yo les quiero compartir en este caso es que a mí me costó cuando nosotros con mi esposo aceptamos el ministerio, fue nuestras familias, porque éramos muy familiares, pasábamos los fines de semana todo el tiempo con ellos. Entonces, cuando nosotros ya subimos al ministerio, ya nos tocaba sacrificar esa área y el Señor nos ha honrado. Ha sido difícil. Qué Mm, lindo. Hemos tenido muchas pruebas, dificultades, pero en medio de todo el Señor ha sido muy fiel. Y algo que tú dices, Pau, el Señor paga. ah, Cuando paga, paga bien. amén. En esta prédica que escuchábamos también, que tuvimos este domingo, el pastor decía, el que invita paga. Así es. Y el Señor nos invitó a servirle, Ujú. porque nosotros podíamos decirle, no, Señor. Es un privilegio el No, servicio. Exacto. y ha sido eso, o sea, el Señor ha ido puliendo nuestros caracteres, tanto el mío como el de mi esposo, porque vinieron muchas pruebas, vinieron muchas dificultades, pero en medio de eso el Señor, aún con nuestra familia, nos honra, Qué lindo. nos Yo ha he honrado. escuchado de gente que no quiere aceptar el ministerio porque tiene miedo de las cosas que venga o que tiene que dejar. Yo fui una de ellas, ¿no? Yo ¿Cómo dije, tú? No me entiendes. Ahí está el plano. Pero me encanta mucho que así como tenemos cosas que el Señor nos pide dejar, tenemos privilegios en Él. Y con Él se vive bien. Yo creo que no nos arrepentimos de haberle dicho así al Señor. Creo que estamos conociendo más
del Señor aún. Estamos viendo nuestra generación servirle al Señor en medio de un mundo caído y en medio de lo que hoy se está viviendo, pero creemos que nuestros hijos están consagrados al Señor, que vamos a ver una nueva generación Así que se es. levanta a causa del servicio. Si Cristo pagó el precio, si el Señor, siendo el Hijo de Dios, y que dejó todo, yo creo que aún más nosotros, porque nos ha invitado, dice la Biblia, que somos hijos y también somos herederos y coherederos con Cristo. Así que es un privilegio. Así que quien no quiere Ujú. servir, que está Sí. desanimado, Y duda. bueno, yo algo pienso, ¿no? Por ejemplo, el decirle sí al Señor implica que nos decían, o sea, ¿qué implica? Es negarse primero a uno mismo. Mm, Por ahí viene, Y creo, eso es todo lo duro. que decimos, ¿no? ujú. De pronto me niego a lo que yo quiero, pero a cambio de que algo eterno, algo bueno que el Amén. Señor ha puesto en nosotros. Mucha gente dice, ay, ustedes están encerradas en la iglesia, no sé qué hacen y todo, pero o sea, no es encerrarte en cuatro paredes, sino es algo o sea, es inexplicable, Mm, digámoslo así, algo tú decías, Cris, es un privilegio, o sea, ujú, no todos pueden estar en el ujú. servicio, todos pueden asistir, todos pueden Wow. llegar incluso de vez en cuando, pero el hecho de que el Señor te llamó y tú le digas sí, es un privilegio Amén. porque el Señor tiene recompensa para ti y Sí. de pronto no confundamos, muchas veces decimos, esto es lo que decíamos, no, el Señor paga bien, pero no es que es negocio, porque lo típico que la gente que no conoce el servicio va a Ujú, decirte es un negocio. No, no es un negocio, sino es algo inexplicable que Dios te llena primero a ti, te hace ujú. cambiar tu estilo de vida y te hace entender que lo que estaba mal, Dios pone en orden Mm, y te encamina por el lugar correcto. Y de pronto servirle al Señor quiere decir, Señor, quiero parecerme a ti. Servirle al Señor quiere decir, Señor, me niego a lo que este mundo está viviendo. O sea, el mundo, ¿cómo está cada día dañándose? ¿Cómo estamos, o sea, viviendo en una sociedad que por lo menos yo antes decía, no pasa nada, pero hoy yo me desespero. Me desespero mm. al escuchar comentarios equivocados, a lo malo, como dice la palabra, lo ven como algo bueno. Y de pronto yo digo, Señor, yo te dije sí, no solo por mí, sino por mi generación, porque sé que esa generación tiene que venir a Mm, influir en esta amén. sociedad, debe ser diferente. Entonces yo creo que el decirles sí al Señor implica a negarse uno mismo. A mí me encantó, perdón, esta parte cuando Pau dice, es dejar lo terrenal por lo eterno. Qué hermoso, porque es la verdad, porque todo en esta tierra es pasajero, menos Él, Exacto. Él es eterno. Todo, todas las personas, quizá la familia. Y yo hablaba con una persona en estos días y decía, no, mi familia, es que hay que sacrificar, a veces hay que darle lugar a la familia antes que a la iglesia. Yo no pienso así, yo pienso que Dios siempre está en el primer Así lugar. es. Y aún, quizá, yo estoy hablando acerca de la familia extendida, aún la familia entiende, aún la familia es una cultura. Yo cuando me convertí, si le salía al cumpleaños del domingo, ellos sabían que la Cris puede después del culto. Sí, es verdad. Yo no faltaba. Y quizá a eso me refería. Y creo que Dios nos ha honrado porque Él le honra Honra al que lo al que honra. ama, Ajá. así es. Sí, o sea, qué bonito, qué bonito. O sea, digo, poder compartir, nos faltaría muchísimo tiempo para compartir Sí, y saben muchas que cosas. Producción. y saben que, o sea, es difícil también porque así como hay mujeres que le decimos sí al Señor, hay mujeres que le dicen no. Mm, Y eso es también una realidad. Ujú. Como tú decías, Cris, hay quizás por el tema de que, yo sé que si le sirvo al Señor, algo va a venir pruebas, van a venir dificultades. Y es que el Señor no nos dice que no vamos a tener exacto. dificultades. El Señor todo lo contrario, dice que a pesar de las pruebas y a pesar de las dificultades, Él va a estar con nosotros. Ujú. Y eso quisiera también que podamos nosotros ampliar un poquito más. Tú, Cris, por ejemplo, dijeras, ¿qué piensas de las mujeres que quizás dicen que no al servicio, no? Yo creo que el servicio no es para todos. Creo que alguien que está en el ministerio, porque, o sea, creo que estamos llamados, sí, pero no creo que hay la valentía de dejar cosas. Y creo que es no dejar la comodidad. Aún nosotras quizá que tenemos hijos pequeños, yo trato aún de enseñarles y que ellos nos vean orar, que ellos nos vean ir a la iglesia, que ellos crezcan mirándonos, amándole al Señor, estando en su obra. Yo cuando oro le digo, Dios, yo oro que mis hijos amen tu casa, amen tu obra, amen tu palabra. Y oro así, y quizá hay mujeres que no, porque es incómodo. Muchas veces me he sentado al final de la iglesia para escuchar el culto, quizá en el suelo, con mis hijos que ahora son chiquitos, que son
que el más chiquito es un bebé todavía, que no camina, y que probablemente alguien me decía, Cris, te he visto servir ahí con embarazada y a veces te veo A que ya veces no con el uno avanzas. acá, el otro Ajá, acá, sí. ajá. Y en medio de todo, yo sé que hoy estamos pagando un precio porque veremos una bendición mayor y creo que debes dejar tu comodidad, mujer. Si tú tienes miedo de pruebas, miedo de procesos, de nuevo, yo creo que sí hay procesos como todo, en todo se paga un precio, en todas las decisiones que tú tomes, en un trabajo, en cualquier cosa secular, igual en las cosas del Señor, pero en el Señor tú tienes privilegios y hay cosas que, como me encantó, como quizá Pablo mencionaba, esto es lo eterno, esto es para siempre, todo se va a acabar, todo es pasajero, todo. Aún dice la Biblia que en el cielo no se van a volver a casar, eso habla, no es lo mismo que aquí en la tierra. Ujú. Y esto es pasajero y lo del Señor es eterno. Así que creo que uno debe dejar su comodidad y decidir pagar el precio. Que el Señor es Sí. la mejor Sí. decisión siempre. ¿Y tú qué Sí. piensas, Pau? ¿Cuánto? Sí, 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 bueno, sí, ¿te acuerdas? sí, no sé. Miren, o sea, yo estaba pensando un poquito, no me quedé así como que pensaba alrededor de todo lo que vivimos como hijos de Dios dentro de la iglesia y fuera también. Mm, Yo creo que hay muchas mujeres que de pronto no se deciden y creo que muchas mujeres podrán ver esta entrevista que estamos Sentirse acá y se identificadas. van a sentir identificadas. De pronto, ¿por qué no sirven? Muchas veces, insisto, es el yo. ujú, Y muchas veces también es la inseguridad. Y algo que me pasó a mí en algún momento, yo decía, a mí el Señor me va a usar mm, después de lo que hice, después de lo que mm, vivía. O sea, y mucha gente en el mundo te dice, ya se olvidó de cómo vivía. Sí, no, tal vez los errores que uno cometió ujú. no es para gloriarse o decir, ay, qué lindo, no, sino más bien para que Dios te use en ese camino y le Para darle digas, la gloria. no lo hagas Ujú, tú, pero mira Dios de dónde me sacó. ujú, Y de pronto ahí es honrarle a Dios, mm, glorificarle al Señor. Pero muchas mujeres dentro de la iglesia no se atreven porque se sienten inseguras, porque se mm, sienten incapaces, su autoestima, ujú, o de pronto dicen, yo voy a poder. O sea, mujeres, déjenme decirle que ujú. sí van a poder. Amén. Dios si les llamó o nos llamó es porque estamos capacitados. Nueva De pronto, criatura, dice la Biblia en así, Cristo. exacto. O sea, yo Así. digo, el Señor nos va capacitando, Ujú, pero el Señor también sabe de qué estamos hechos, o de qué así nos es. hizo el Ajá. Señor también. Y de pronto decirle sí al Señor, no todo va a ser bueno, porque en la palabra, como tú decías, no es que nos ha dicho que no vamos a pasar por cosas difíciles, pero lo positivo es que no vamos solas. O sea, No, Qué lindo. pase lo que Vamos con pase, él. voy Amén. cogido de la mano del Señor. Amén. Y un versículo que a mí me llama la atención con mis hijos, y ellos se lo saben de memoria, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mm, Entonces, eso se convirtió en un ancla en nosotros como familia, y creo que como mujeres también. O ujú, sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el Señor me da fuerzas. Cuando digo no puedo, el Señor me dice sí puedes. Cuando le digo soy débil, el Señor me dice, eres fuerte en mí. amén. Entonces, ahí yo le veo, o sea, en ese sentido. Y las mujeres de pronto que no se animan, pero tienen el llamado, es un reto, ¿no? Ahora decirle sí al Ujú, Señor. Y no solo porque te pague bien, sino porque sabes que el Señor te llamó. Y de pronto tampoco está mal no servir. De pronto tú quieres ir, pero hazlo bien. Sé una hija cristiana correcta, vive para el Señor, honrale al Señor en cada amén. área. Y si no estás sirviendo, pero no solo seas un asistente más, sino honrale al Señor con tus acciones, tus Wow. pensamientos. Y creo que ahí viene la bendición, porque damos fruto como hijos de Dios en todo lo que hagamos. Amén. Porque fácil es ser cristianos dentro de la iglesia, lo Ujú, difícil es fuera. así así es. es, eso sí es verdad. Y de pronto dicen, soy cristiano, En la pero iglesia. no parece usted cristiano. Sería. Parecen cristinos, ¿sabes? Exacto, algo así. Entonces, o sea, decirle al Señor sí es íntegro en todas las áreas. Mm, Ujú, Y eso es lo importante, la integridad, ujú. porque creo que lo importante es el fruto que nosotros damos y el fruto que nosotros ponemos también en nuestros trabajos, quizás a los que, bueno, son amas de casa también, en Ujú, su sí. familia. Ahora, también algo que quisiera conversar es sobre el tema que hay mujeres que asumen el reto, asumen el llamado, pero su esposo no. Mm, Y es también otra realidad, ¿no? Porque quizás el Señor puede tener el llamado para ambos, pero a veces como que el esposo dice, hay que orar, esperemos un tiempo, y ha sido también una realidad, ¿no? Entonces, qué podríamos compartir, Cris, sobre eso? creo que uno tiene que hacer lo mejor que pueda en todo.
No le podemos obligar al esposo, esa es obra del Espíritu Santo. El Señor le convence, no le puedes convencer, pero dice la Biblia a la mujer que solamente sin palabra, por cómo vives, se va a convertir tu esposo. Y uno debe vivir de tal forma que la gente mire a Cristo en su vida. No le podemos obligar a servir porque probablemente lo va a hacer de mala gana. Yo tengo la bendición de que mi esposo ama servirle al Señor y quizá con la misma pasión que yo. Y a veces creo que el uno al otro se levanta, el uno al otro se apoya. Y eso es lindo. Y el uno al otro a veces uno está desanimado. Alguna situación que sucede con la gente y él no, amor, tranquila, hay que orar, oremos o viceversa. Y creo que es lindo y uno tiene que ir hacia allá. Porque aún en ese sentido puede ser yugo desigual a pesar de que seamos cristianos, pero si vamos en diferentes caminos, creo que hay que orar porque creo que es orar. Creo que hay que orar y pedirle al Señor que ponga en un mismo sentir, el mismo nivel aún de madurez espiritual, que el Señor nos levante, nos avive y que vayamos hacia lo que Él quiere. Sí. O sea, y yo digo, es importante eso, pero la palabra de Dios dice, nosotros no luchamos contra carne, contra seres humanos, porque humanamente, ¿tú qué haces? Ahora que está mujeres al poder y que el feminismo y todo, y no estoy se ha en levantado contra, mucho. y de pronto tú qué dices, o sea, te tranquilizas, o sea, tal vez con golpes humanos, ¿qué no podríamos lograr? Pero la Biblia dice que nosotros no luchamos contra carne, nuestra lucha es contra huestes de maldad, contra espíritus. Y para luchar contra estos espíritus, ¿cómo lo hacemos? Con las armas que Dios nos dio. ¿Y cuáles son? Las rodillas. Estas rodillas nos van a enseñar de pronto a ver la gloria de Dios en la vida de nuestros esposos. Y yo creo que hay muchas mujeres, como decías, ¿no? Que se van a sentir identificadas, que de pronto como mujeres, ¿qué anhelamos? Que nuestro esposo sea quien nos inspira, sea quien nos dirige, nos lleva muchas veces. Y muchas dirán, ay, son dependientes de los hombres cuando nosotros podemos hacerlo solos. Sí, pero aún la palabra dice que debemos sujetarnos a nuestros esposos y en buen plan, o sea, que nos lleven por el camino correcto y todo. Es otro podcast. Ajá, sí, lo hablaremos después. Ya, pero ¿a qué vamos, no? De pronto es difícil que el hombre de pronto no llegue, pero yo sé algo y yo he visto cómo el Señor ha usado a los varones. Cuando un hombre se levanta, el propio infierno tiembla, porque el hombre es el cabeza de hogar, es el quien dirige y lleva a su familia. Y no digo que la mujer no, pero juntos en un solo cuerpo, porque se casados, ya somos un solo cuerpo, un solo espíritu en ese sentido. O sea, el infierno va a temblar. Y yo de pronto animo a las mujeres, o sea, no te des por vencida. Clama de rodillas, pídele, o sea, no luches con el carácter de tu esposo, no luches de pronto con que, ay, no se levanta a orar, no luches con que, porque a mí me pasó eso muchas veces, o sea, yo quería que mi esposo se levante a la madrugada a orar igual que yo quería que mi esposo esté de rodillas igual que yo, cuando yo entendí que eso es personal, y yo le decía, Señor, hazle sentir, o sea, yo entendí eso, y oraba y decía, Señor, hazle sentir a mi esposo, levántalo. No le dejes dormir. Exacto, yo muchas veces decía, quítale el sueño, sí, esposa, quítale el sueño, así, y parecía que dormía más. Y yo decía, anda, ¿cuál es eso? El sueño le da. Y de pronto veíamos que de pronto a mí o sea, no se me dificulta madrugar a buscar al Señor, pero de pronto a él no le hace difícil trasnocharse. En cambio a mí sí, yo ya estoy medianoche, ya estoy que ya me duermo, ya no sé ni lo que digo. O sea, orar no podría porque ya me duermo. En cambio a mi esposo sí. En cambio madrugar le cuesta a él, pero sé que Dios ha ido cambiando y creo que en muchas mujeres es igual. Ay, es que él no cambia, ay, es que yo quisiera que se encienda, que él también comience a servir. Pero y solo yo pido y yo qué estoy haciendo. Insisto, ahí viene el negarse a uno mismo. Y quizá yo quisiera aportar con algo. Uno tiene que hacer su parte. Dice la Biblia, esposos amen a sus esposas, amén. Pero la Biblia dice, mujeres respeten. Y haz tu parte. O sea, ya vivir con uno mismo ya es duro. Y a veces que tratar de controlar todo, porque las mujeres tratamos de ser muy controladoras. Es una verdad. Y controlarlo todo. Y eso es más fuerte aún. Haz tu parte. Ora, respétale a tu esposo. Y Dios de seguro, Él es fiel a su palabra. Y Él va a hacer su obra. Sí, y es que creo que Ay, nada a la los fuerza. hombres que están atrás están así de O sea, nada a la fuerza, yo creo. Y bueno, o sea, es orar. O sea, solo pedirle a Dios oración, y amén. Dios va a transformar el corazón. Pero también viene la parte humana, ¿no?
O sea, yo tener también una buena actitud. O Mm, sea, ¿de qué me sirve decirle a mi esposo, ahora, o vamos a la iglesia, tienes que ujú, servir? Si ya estoy desde ahí provocando la ujú. contienda, la disensión o la división. Y la palabra de Dios dice que una casa dividida no prospera. Así es. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, Señor, llévame a lugares más altos, más grandes en el servicio, cuando entre los dos estamos en riñas Ujú. constantemente? Ay, es que tú antes de llegar a la iglesia, antes de servir, nos molestamos por todo, cuando yo debo decir, Señor, dame, o sea, discernimiento y ser esas mujeres que aman, pero con acciones. Yo, En qué sentido, diga qué Cris? lindo, sí. Yo conocí a una mujer cristiana en una de, por alguna cosa de Ujú, mi trabajo, era una pacientita. Y bueno, comenzamos a conversar y ella me dijo algo que nunca me olvido. Y ella me dijo, mi esposo es inconverso, él no conoce al Señor, ella se convierte ya en su ujú, matrimonio, pero ella decía, para irme a la iglesia, decía, él me busca cualquier pero, y la comida, la casa, ujú. y ella decía, antes de que él llegue yo tengo listo todo, él no tiene nada que decirme. Y me encantaba eso. Dice la Biblia, no le debas nada a nadie. Y eso no está hablando solo de dinero. Y me encanta porque ella decía, él me dice la comida y yo ya le sirvo. Y esto, y ya no Ah, había nada, o sea, y exacto. ella puede irse a la iglesia tranquila. Y estoy seguro que ese varón ya debe estar convertido. Ya debe estar con el Señor. Señor. Porque Dios siempre va a honrar, es su palabra y Así Él es es. fiel. Sí, es predicar, quizás a nuestros esposos con el ejemplo y con la Amén. transformación Como que el dice la Biblia. Señor pueda hacer. Ujú. Acciones. Sí. Acciones. Sí, es que a veces es como cuando las mujeres dicen, ay, mi esposo no es detallista, ay, mi esposo es, pero o sea, todo le achacamos al esposo, al esposo. Ujú. Y cuando yo tengo que verme, yo he sido detallista. ¿Cuándo fue la última vez que fui detallista con mi esposo? Mm. Y o sea, y un detalle no solo es, ay, tráeme regalos, sino un detalle de amor. Cuando le lavé los pies, cuando de pronto le dije, mi amor, te voy a fregar tus manos con Ellos la son menos cremita. complicados que nosotros. Exacto. Y de pronto, o sea, son detalles, o sea, y los lenguajes del amor se puede decir, Ujú. que te conquista y tú también conquistas el corazón de ellos. Y Dios transforma en medio de eso. O sea, qué lindo es cuando de pronto mi esposo me decía en algún momento, yo amo verte como tú sirves. O sea, me inspira verte cómo te Mm. apasionas por el servicio. Y de pronto mi esposo el Señor le usa en otra manera. Ujú, De pronto a mí de una manera explosiva tal vez, ujú. en cambio con él en su pasividad. Yo he visto cómo Dios le usa y Bello. nos complementamos. Muchas veces yo digo, ¿será esto, Señor? Y dudo. Pero viene mi esposo y de pronto él, mira esposa, esto me dijo el Señor, o un Mm, versículo y yo me quedo así como que, amén, Señor. Y mm. se complementa. Y de pronto nosotros podemos ver que el complemento no es a nuestra fuerza, sino es porque Dios lo Y maneja, no es de Dios lo nuestra está. manera. Sí. Exacto, nada a nuestra manera, porque si fuera a nuestra manera, ¿dónde estaríamos? Sí, o sea, Sí, algo más que quiero también preguntarles es, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en el ministerio al decirle sí al Señor? ¿Qué es lo mejor que te ha dejado este tiempo? Ay, ¿qué es lo mejor? Creo que no se compara ninguna cosa quizá aún económica con el matrimonio. Yo veo matrimonios que en menos tiempo ya se divorcian o se separan y yo estoy muy enamorada de mi esposo. Vamos a cumplir casi 7 años. así, oh. ¿Cuántos Puta. casados tienes tú? Voy a cumplir 9 años ya. 9, Ujú. 7, 7. 4. Ujú. Ah, sí. Y, y creo que la gente y aún la familia que nos ve desde afuera dicen, wow. Y les veo que se respetan, que se quieren, que siempre están juntos. Eso ya ministra. Y para mí mi esposo es el regalo del Señor. Y claro, gracias a él, nuestros hijos. Para mí lo mejor es el hogar que yo tengo con él. Servirle al Señor, ver a la gente que crece, ver a la gente que el Señor ha usado nuestra vida quizá con una palabra, un abrazo, con cosas así tan de detalles, ¿no? Un Ujú. saludo. Yo conozco algunas chicas que nos han dicho, sus mamitas han llorado y dices que la hermanita Cris y el hermanito Alan cuando nos abrazaron, literalmente sentimos a Dios. Eso es un regalo para mi corazón y eso no se compra con nada. Eso para mí es algo de Dios. Ujú. Sí. ¿Y tú, Pau? Sí. Bueno, así, No me toca. así, ya me toca, ¿no? O sea, lo gratificante y lo que cada día yo le doy gracias a Dios, sigo yo con el privilegio de servirle. O Mm, sea, yo regreso a ver un panorama de dónde Dios me sacó ujú, y de dónde Dios le sacó a mi esposo y Dios tuvo ese plan y ese propósito de unirnos.
y al unirnos poder ver una transformación que mucha gente se admira. Y yo recuerdo que en un momento me decían, ¿él es tu esposo? Ay, si lo hubieses conocido antes. O No a te mi esposo, casabas. exacto, o a mi esposo, ay, ella era, uy, así cosas, no. Pero justo lo que tú decías, al ver el proceso y el cambio, yo veo que la misma gente que en algún momento me dijo, ¿con él te casaste? O sea, dudaban al ver el cambio Mm, que Dios hizo en nuestra vida y poder ser testimonio justamente en eso. No perfectos, porque no somos no. perfectos, pero sí un matrimonio sano, se puede decir, Amén. que cada día trata de agradarle al Señor. Entonces, yo veo ahí lo gratificante, lo que Dios puede transformar, lo que Dios puede hacer, y no con nuestras fuerzas, sino porque a Dios, Mm, o sea, a Dios le place usarnos, ¿no? Y en el servicio yo solo le digo al Señor, no te olvides de nosotros. Nosotros siempre le hemos dicho, y un lema que mm, tenemos en casa es sí y amén. O sea, nunca le vamos a decir al Señor que no. Ujú. Y de pronto nos ha dolido, nos hemos desprendido, estuvimos 2 años fuera de la iglesia y nos dolió desprendernos. Pero aún así, en vernos solo los cuatritos con mis hijos, empezar de cero, limpiando, empolvados, o mm, sea, eso para nosotros fue gratificante. amén. Porque digo, hay mucha gente que no se atreve a decirle al Señor sí. Pero Señor, tú nos diste el privilegio. Y hasta el día de hoy nosotros le hemos dicho siempre en medio de la necesidad, en medio de la prueba, nos dicen, ¿podemos contar con ustedes? Sí, Sí, amén. Aquí Sí, estoy, amén. Aquí aquí. estoy. cuando le Exacto. invitamos dijo Y, sí, ya- sí. y mis hijos han entendido Mm, eso. Y o sea, creo que eso es lo gratificante. ujú. Que mi familia, y tenemos aún en mi casa en el versículo, yo y mi casa serviremos al Señor, Wow. Así donde es. vayamos. Sí, es verdad, chicas, y de verdad, gracias por acompañarnos. No hemos aprendido bastante con que realmente el Señor recompensa todo. Amén. Y el Señor ha Sí. trabajado mucho en nuestras vidas y sin duda sé que el Señor seguirá trabajando. Y aunque a veces han habido momentos, ¿no? Momentos en los que ha venido la dificultad, pero el Señor es fiel. Amén. Entonces, ahí, Cris, unas palabras cortitas que quizás quieras decirle a nuestras mujeres que nos están viendo el Mm, día de hoy. creo que como conclusión, servirle al Señor es un privilegio, es lo mejor que me ha pasado en la vida y de seguro será lo mejor que te pase cuando le digas que sí. El Señor hace cosas increíbles y estamos muy felices de haber compartido este tiempo. Gracias por ver hasta el final y nos vemos cuando nos vuelvan a invitar. Pau, un mensaje cortito ahí que tú también les quieras dar a las Eh, mujeres. sí, primero gracias a todos ustedes que nos han podido invitar, ¿no? Para compartir. Y bueno, yo puedo decirles a las mujeres, dile sí al Señor y Dios va a abrir camino donde no lo hay. Dile sí al Señor y el Señor va a cambiar lo que es imposible para nosotros como seres humanos. Él te va a decir sí. Y servirle al Señor es un privilegio. Mujer, yo te animo que si de pronto estás dudando y estás diciéndole, Señor, tú me llamaste, pero estoy dudando porque mi esposo, mis hijos, mi familia es fuerte, sí, pero Dios renueva tus fuerzas, Amén. Dios te levanta, Dios te instruye, Dios te capacita y Dios te ama. Qué lindo. Entonces, digámosle sí, siempre al Señor. Amén. Amén. Ujú. Entonces, queridas mujeres, esto ha sido nuestro episodio. Les queremos animar a que sigan viendo hasta el final este video y que igualmente puedan compartir con nosotros los siguientes episodios que pues sabemos que Amén. son Amén. edificadores para las mujeres. Nos vemos pronto. Dios les Dios bendiga. les bendiga.